Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Buenas noches, profe. Parece que no se va a conectar nadie más. Retomemos el tema. En la clase pasada estábamos haciendo el cargue y la revisión del modelo financiero. Vamos a retomar donde dejamos. Íbamos en estimaciones de inversiones iniciales, ¿cierto? Señor, Que ya habíamos comentado que en la hoja de inversiones, pues ustedes cuando comienzan a estimar la inversión del proyecto de inversión que están analizando, hacen un listado de todos los activos que tienen que adquirir, sean materiales o inmateriales, cuánto vale cada uno de esos activos, qué cantidad van a comprar y lo comienzan a clasificar si son materiales o inmateriales y dependiendo de eso, si son franquicias, marcas y patentes, estudios y diseño, licencias informáticas, publicidad y mercadeo, páginas web o redes sociales, etc. Y asimismo, tienen que tomar y definir unas políticas de amortización que ya habíamos visto también en la clase pasada, que de acuerdo a la ley hay algunas que tienen un ciclo de vida definido como máximo, como es el caso de las edificaciones y construcciones que se pueden depreciar en máximo 20 años, lo mismo los vehículos y computadores en máximo 5, las maquinarias y equipo en máximo 10 años. Al final, dependiendo de estas políticas de amortización, también en nuestro balance que comienza a desarrollarse a partir de la fila 56 en adelante, pues el modelo va cargando cada uno de los elementos por los subgrupos y cómo se van a ir amortizando cada uno de ellos. Por ejemplo, si en mis decisiones de inversión yo digo que para mi negocio de empanadas voy a comprar otros tipos de materiales como son ollas y utensilios por valor de 350.000, que fíjense que se clasifica acá, si decido amortizarlo en 2 años, pues cada año voy a amortizar la mitad de 350.000, ¿cierto? 175.000. Y estos 175.000 pues me van a quedar acá en la fila de amortización del grupo de otros materiales. Asimismo, en la cuenta de resultados, fíjense que se va sumando todas las amortizaciones de cada uno de cada una de esas decisiones, ¿cierto? Como es el caso. ¿Verdad? Después de estimar las inversiones y de tener presente las políticas de amortización, vamos a cargar los gastos de establecimiento. O en el modelo también se cargan los gastos de establecimiento. Antes de hablar un poco de los gastos de establecimiento,
Pongamos en contexto nuevamente lo que habíamos hecho de manera muy general con el modelo de ejemplo en la clase pasada. Recordemos que es una empresa de empanadas que en la visión tiene tener a los 5 años de consolidado el negocio 3 puntos de venta. Y en ese orden de ideas decidimos abrir un punto en el año 3 y otro punto en el año 5. Por eso es que hicimos un aumento estimado de ventas del 88% en el año 3, que sería lo equivalente a vender 2 de este estilo, 211 unidades, o sea, 106 en el primero y 105 en el segundo, y asimismo en el año 5. También tuvimos presente que iban a haber un aumento de personal en ese año, que se iba a mantener durante un año más y que se iba a incrementar cuando abrimos el nuevo punto, y ahí en adelante simplemente el aumento proyectado del salario mínimo sobre el IPC, aumento real proyectado. Y lo mismo para gastos fijos y para impuestos y demás, que también van asociados a esas ventas. El tema de gastos de establecimiento es un cajón desastre donde van todos los gastos en los que ha incurrido hasta la puesta en marcha de la sociedad, entendiéndose estos gastos como gastos de constitución de la empresa, es decir, todos los gastos en que incurren los socios para formalizar la empresa. En el caso de los gastos de constitución, no pasan por la cuenta de resultados, no van a los temas operativos del negocio. Se ponen con signo contrario en las reservas del inicio del ejercicio. Por lo tanto, se crea una cuenta reservas con signo negativo y equivalente a lo que ya haya definido para gastos de constitución. Y se crea un crédito fiscal igual al tipo del impuesto de sociedades por los gastos de este concepto. Antes se consideraban que los gastos de establecimiento o de constitución eran inversiones y se activaban en el balance amortizándose linealmente en 5 años. Esto que acabamos de leer, ¿cómo está reflejado en el modelo financiero? Fíjense que los gastos de constitución, ustedes los definieron en una hoja. De borde, pues quitamos. Que se llama constitución. Para el caso del ejercicio, acá se estimaron 235.500 pesos. Y estos 235.500 pesos se ven reflejados en el modelo, en el patrimonio, en una partida que se llama reservas y que se registra con signo negativo. Es importante entender o tener muy claro qué es un gasto y qué es inversión. La diferencia entre gasto e inversión es que la inversión es una salida de caja cuyo horizonte temporal va más allá del año, que se suele activar en el balance como un activo, mientras que el gasto, en cambio, está asociado con temas operativos y minora la cuenta de resultados. Esta diferenciación es eminentemente contable, porque ambas le pegan al flujo de caja,
pero tiene importantes consecuencias fiscales y por tanto pues, también afectan de una u otra manera el flujo de caja del negocio, que es lo que estamos estimando y lo requerimos para poder evaluar mi negocio. ¿Alguien todavía tiene dudas sobre lo que es un gasto, sobre lo que es una inversión? No, señor. Acá, de manera esquemática, podemos revisar lo que llevamos hasta ahora. Y el análisis hasta hallar el EBITDA. Posteriormente vamos a estimar la estimación del inmovilizado, el activo no corriente o activo fijo, que es lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Esto lo podríamos haber adelantado, ya lo hemos comentado 3 veces. Dice, lo más engorroso son las partidas de inmovilizado. Para proyectar las partidas de inmovilizado son necesarias 2 líneas claras, las políticas de inversiones que deben ser más o menos conservadoras. O sea, ustedes deberían invertir en lo estrictamente necesario y requerido para abrir el negocio. Hay que evitar tirar la casa por la ventana. E incluso hay experiencias de empresarios que no invierten hasta tener el flujo de caja para hacerlo, ¿cierto? Y por otra parte, el tema de la política de amortizaciones. La frecuencia de amortización pues debe ser constante a lo largo del tiempo, no se puede ir alternando la amortización, pero la ley tiene mucho que decir en lo que al porcentaje anual de amortización respecta. Esto ya lo hemos revisado, tanto en el modelo como esquemáticamente cómo va a quedar. Lo siguiente que estima el modelo es el fondo de maniobra, que está muy asociado con los activos de circulante y los pasivos de circulante. Las partidas de circulante son normalmente más sencillas de estimar, dado que guardan una relación estrecha con 2 o 3 partidas de la cuenta de resultados. Por ello, a efectos de realizar el modelo, solo es necesario vincular estas partidas dependientes con aquellas variables que en el sentido común nos dicen que deben estar vinculadas. Vamos a continuación a detallar las partidas de activo circulante y a glosar las relaciones de estas con las partidas de cuenta de resultados. Y luego seguiremos con las del pasivo circulante. Y con estas partidas de circulante, tanto en activos como en pasivos, pues tenemos lo que llamamos fondo de maniobra. Esto está a su vez asociado con el capital de trabajo que requiere el negocio para operar. Por lo tanto, ¿cuáles son las partidas de circulante que se están calculando en el modelo y que tenemos que ajustar dependiendo de las características intrínsecas de uno o de otro negocio de los que ustedes están desarrollando? Las existencias. Los negocios que no son de servicios van a tener existencias. Los negocios que están asociados a servicios, por lo general, no tienen existencias. ¿Qué entienden por existencias? ¿Qué son las existencias? Lo que tiene bodega. ¿Me repites, por favor? Lo que tiene bodega. Lo que se tiene en bodega, ¿ok? Claro.
¿Todos entendieron qué significa lo que se tiene en bodega? ¿O lo que se tiene de stock? Es el mismo inventario. El inventario, correcto. ¿Todos saben lo que es el inventario? ¿Alguien me podría relacionar qué puede estar dentro de ese inventario? Por ejemplo, para la empresa de nosotros, digamos, telas, maquinaria, el estado de la maquinaria, y pues lo que se usa para crear la ropa. Otra vez, ¿me repites, por favor, Edgar? Para el ejemplo pues, de la empresa de nosotros, sería la tela, digamos, que para hacer la ropa, también la maquinaria y el estado de ella, y ya. Bueno, parcialmente cierto. Estaría en existencias los insumos, es decir, en el caso de ustedes, las telas, los botones, los hilos y demás insumos que requieran para hacer ropa. Estaría en existencias los productos en fabricación y estarían en existencias los productos terminados, pero la maquinaria no. La maquinaria ya la definimos en el inventario, ¿cierto? Perdón, en las inversiones, en la hoja de inversiones, ya debería estar la maquinaria. Los productos en proceso de fabricación también. Los productos en proceso de fabricación también, sí. En el caso de mi ejemplo, de mi negocio, que es una empresa de empanadas, básicamente serían los insumos. A ver, podrían ser los insumos, es decir, la carne, la harina, el huevo, el agua, sal, aceite, todo lo demás que necesite para hacer mis empanadas. Las empanadas que ya estén armadas, por decirlo así, pero que no estén fritas ni listas para vender. Y las empanadas que ya estén puestas en un mostrador y listas para vender. Esas serían mis existencias. Entonces, pensemos todos en el negocio de las empanadas. ¿Cuántas existencias debería tener mi negocio? Vamos, un estimado de lo que espero vender en el mes, ¿no? Por ejemplo. Un estimado de lo que espero vender en el mes. O, O sea, pues tendrías depende, no sé, existencias. depende de cada ¿Cómo? cuánto, pues dependería de cada cuánto, digamos, como que se abastezca uno, ¿no? No sé. Correcto, Jorge. Pero entonces, para el caso de las empanadas, ¿sería un mes? O sea, yo me puedo abastecer para todo un mes. Es una semana. Lo podría hacer, ¿no? Pero mi producto ya no quedaría tan fresco, ¿no? En el caso de temas de restaurantes, de comida, como los insumos son perecederos, si yo quiero dar una buena calidad a mi producto, es importante que abastecerse máximo por ahí cada 5 días,
¿no? Cada semana de pronto, por mucho. También tenemos dentro del activo circulante la partida que se llama clientes. Esta partida está relacionada directamente con las ventas. Bueno, terminemos de las existencias. Puedo calcular mis existencias en función de cada cuánto me abastezco, ¿correcto? Como lo acaba de decir Jorge. Es decir, si es un mes, si es 30 días, si es 15 días, si son 2 días. Al valor de costo de venta, ¿cierto? Porque yo ya definí en unos APUs cuál es el costo de cada uno de mis productos y en el modelo cargué un estimado anual de ese costo. E incluso ya lo proyecté con sus crecimientos en la cuenta de resultados. Entonces mi partida de existencias está relacionada con el costo de ventas. Mi partida de clientes está relacionada directamente con las ventas y con el hecho de que yo le dé crédito a mis clientes, es decir, es todo lo que he vendido, que he causado, pero por principio de caja todavía no ha entrado a mí, mis cuentas, por decirlo así, o a mis bolsillos. ¿Sí entienden qué es la partida de clientes? No me quedó claro. Es todo el producto que he vendido a crédito. Son todos los productos que he vendido a crédito. O sea, ¿y no entrarían también los que están en pedido? Los que están en... Pues sí, lo puedo... ¿Cómo así? Digamos, usted con las empanadas, pues le piden 300 empanadas, pero no las hacen un día, eso se hace, digamos, en varios días. Entonces, eso entrarían ahí. No, es cuando ya salen de mi local los productos terminados sin que me paguen. Yo podría dar crédito sobre esas 300 empanadas, ¿cierto? Eventualmente lo podría hacer. Si tomo esa decisión, si está entre mis políticas dar crédito a ese tipo de pedidos, pues tendría que estimar una partida de clientes. ¿De qué depende la partida de clientes? Pues de cuánto tiempo voy a dar de crédito por el valor de venta de cada uno de esos productos, ¿cierto? También hay otra partida entre el activo circulante, que es la partida de personal. Y es si la empresa tiene una política de préstamos al personal o de anticipos de nómina realizados al personal. Hay una partida de activo circulante para Hacienda Pública Deudora relacionada con el IVA, con unas reservas que hacemos sobre el tema IVA. Y también tenemos unas estimaciones de activo circulante para la caja e inversiones financieras temporales. Que no se estima en el modelo y se obtiene como producto del cálculo de flujo de caja. Ya lo vamos a ver. Frente al tema de las partidas y los plazos medios de cada una de las partidas. Para el tema de las existencias, estimar 45 días sobre ventas
a costo de ventas es más que suficiente para la partida de existencia. Recordemos que debemos lograr un equilibrio para conferir a la compañía suficientes garantías de que no se va a romper el stock, es decir, de que voy a tener insumos suficientes para hacer los productos que tengo proyectados hacer en el mediano o corto plazo. Pero también es importante tener en cuenta que la inversión en circulante va o juega en contra de nuestro flujo de caja. Y que ese flujo de caja es importante porque de ahí sale el pago de sueldos, inversiones, obligaciones financieras, etc. Luego, tampoco tengo que tener en exceso inventario en exceso, insumos en exceso. Frente al tema de las partidas clientes, que están relacionadas directamente con las ventas y con el crédito que yo doy de las ventas. Hay que tener presente que no siempre estamos hablando de crédito. Puede que en algunos casos y algunos tipos de proyectos específicos, que esto se vea asociado con el hecho de que hay una demora entre el día en que se hace la venta y se presenta la factura al cliente y el día en el que efectivamente se recibe el dinero. Se podría estimar en el caso de una compañía incipiente que es necesario como mínimo un plazo medio de cobro de 100 días de ventas. Los 90 días que normalmente podría tardar la transacción con un cliente específico, más el decalaje producido por la mayor parte de las compañías que tienen normalmente un solo día de pago. Frente al tema de la partida de circulante de personal, pues aquí deberíamos estimar un valor reducido en términos generales. Y frente a la partida en circulante de Hacienda Pública Deudora, pues esta normalmente está vinculada al IVA y a la seguridad social y se puede estimar una pequeña cantidad. Frente a las estimaciones de pasivo circulante, aquí no es activo sino pasivo. Las partidas más comunes son las de proveedores, que podemos estimarlas como días sobre el costo de las ventas anual. El personal, que son los préstamos del personal o remuneraciones pendientes de pago al personal. Y la hacienda pública acreedora por IVA o seguridad social. No vamos a calcular aquí la financiación de circulante. Al igual que en el caso de la caja, esta financiación se obtiene en función de los cálculos que resulten de lo que vamos a denominar necesidades operativas de financiación. Entonces, en el modelo, ¿dónde está lo que acabamos de comentar? Esto se presenta en el activo, en las filas 128 a 131 tenemos las partidas de activo circulante
Y en las filas 149 y 150 tenemos las de pasivo circulante. Comencemos nuevamente por las de activo circulante. Fijémonos que la celda C128 hace referencia a unos datos de entrada, la celda B23, que si ustedes revisan son cuántos días hay en el año, hace referencia a la celda C19, que son los costos de venta, y hace referencia a la celda C155, que es lo que yo tengo que definir, días de existencia. Si en mi negocio necesito tener insumos y necesito inventario, pues tengo que definir para cuántos días voy a tener ese inventario, esas existencias, esos insumos. En mi caso, que es el caso de empanadas, creería que cada 3 días puedo, o según las políticas de mi negocio, cada 3 días voy a abastecerme de productos, de insumos y demás. Pues fíjense que al modificar las casillas de la fila 155, estoy modificando la fila 128. Ahora bien, si modifico la celda 156, que es la relacionada con clientes, va a afectar la fila 129. Pero en mi caso de las empanadas, yo no le voy a fiar, no le voy a dar crédito a nadie. Entonces yo voy a colocar 0. Puede que me hagan un pedido de 300 empanadas, pero en el momento en que retiren el pedido, me lo tienen que cancelar. Política de mi empresa. Ustedes toman las políticas y las decisiones que consideren, de acuerdo a lo que ya han expuesto, de acuerdo a lo que finalmente decidan. Creo que no hay esto, digamos, una entidad que establezca unos ciertos tiempos estándar para ese proceso, por ejemplo, digamos, de compra de nuevos productos y eso. No, no la hay. Eso está dentro de las libertades del mercado. Entonces, empresas muy grandes pueden decir, como yo compro mucho, si a usted le interesa venderme, tenga presente que yo pago a los 90 días, o a los 30 días, o a los 45 días. Un Ecopetrol, por ejemplo. Que si a usted le interesa venderle empanadas a Ecopetrol para todas sus reuniones o para las, qué sé yo, para los casinos de Ecopetrol, pues tenga presente que se las voy a pagar a los 45 días. Yo como empresa reviso si me sirve tener ese cliente o no. Pero esas condiciones ya las pone el mercado. Si Ecopetrol se encuentra que en el mercado nadie le jala eso y no consigue una sola empresa de empanadas que cumpla con sus condiciones, pues tendrá que reevaluar su política. O si encuentra unas pocas empresas que finalmente no cumplen con la calidad esperada, pues probablemente tiene que volver a reevaluar su política. Porque de pronto las que sí tienen la calidad que espera, no
presentan ofertas o no están dispuestos a venderles por esas características. Pero es la oferta y la demanda, ¿cierto? Lo que define el tema realmente. Frente al tema proveedores, ¿será que mis proveedores me darán crédito? ¿Ustedes qué creen? ¿Es probable o no? El de las empanadas, no creo. El de las empanadas, ¿no? ¿Quién dice algo diferente? Creería que sí. Bueno, ¿por qué no y por qué sí? O sea, supongo que si son pedidos grandes, pues tendrán que dar facilidades de pago. Pues si son pedidos así como frecuentes, ya pues de pronto se pactará algo, no sé, si es un contrato verbal o un contrato escrito, no sé, pago tanto cada tanto, no sé, ya, no sé. Bueno, entonces yo les hago la siguiente observación y ustedes terminan de comentar. Negocio empanadas, abro hoy. Define un proveedor X, una pesa. Si digo que es un supermercado, el supermercado no me va a dar seguramente crédito, nunca. ¿Sí? Probablemente va a decir, si usted quiere crédito, pues utilice sus tarjetas de crédito. Pero si es un proveedor, una pesa, un negocio dedicado a la carne, etcétera, es probable que durante un año yo voy frecuentemente y termino comprándole carne para 27.560 empanadas todo el año. ¿Será que al año siguiente yo puedo ir y decirle a ese proveedor, hacer la siguiente negociación de, vengo hoy, me llevo la carne de 3 días y cuando vuelva dentro de 3 días le pago lo que ya me llevé? Y así cada 3 días. ¿Será factible o no? ¿Ustedes qué creen? Ya hay como la confianza, no sé, el seguro de... O sea, si después de todo un año de comprarle al mismo proveedor, yo le digo al siguiente año, mire, yo le sigo comprando, pero usted me trae la carne hoy lunes, y el jueves que me vuelva a traer carne, le pago lo del lunes. Y el domingo que me vuelva a traer carne, o el otro lunes, vuelvo y le pago lo del jueves. Y así. ¿Sí es factible o no? Yo pensaría que sí, ¿cierto? Entonces yo podría decir, los proveedores a partir del segundo año me pueden dar crédito. En la medida, en la misma medida que necesito mis existencias. En este caso, en este caso. ¿Sí? Por acá en el chat hay alguna pregunta. Sí, bueno, Yelibet está de acuerdo. Bueno, vale. Ahora bien, había otra partida que es la partida de personal. ¿Dónde está ubicada? En la fila 130. Entonces, fíjense que como política de mi empresa, yo dije que voy a tener reservada una partida para préstamos de mis empleados que corresponde a media nómina mensual. Mire, yo cojo la celda C25, que es los gastos de personal, la dividí entre 12, es decir, la nómina de un mes, y la multipliqué por el 50%, es decir, voy a tener una reserva de la mitad. Es decir, en este orden de ideas, si llegan todos mis empleados a pedirme que les preste la mitad de su salario, yo ya lo tengo aquí previsto. Esa es política de mi empresa.
pero podría decir, ¿no sabe qué? No, nada. No voy a tener, no voy a prever nada. O podría decir los primeros X años nada y después voy a tener algo. Es su decisión. Por ahora la voy a dejar así. ¿Dudas hasta acá? Bien. Sigamos. Lo siguiente que vamos a hacer es la estimación de recursos propios. Dice, la estimación de recursos propios es sencilla. Tenemos que determinar en un principio cuál va a ser la aportación de los nuevos empresarios. Estos recursos propios, tras la aportación, se van nutriendo o castigando en base al beneficio o pérdidas que el negocio va generando, y esos beneficios o pérdidas van engrosando o reduciendo la cuenta de reservas. Entonces, fíjense que en el modelo financiero, en la hoja de datos de entrada, ustedes ya definieron en la celda C21. ¿Quién será Eberto Jacinto? Eberto, buenas noches. Buenas noches. ¿A dónde se conecta? Ay, profe, es que ahorita a las 8 tenía una clase de finanzas. ¿Pero estás en la clase de Ingeniería Económica? No, profe, no. Esto ya me salgo, gracias. Bueno, entonces fíjense que en la celda C21, B21, perdón, ustedes definieron de la hoja de datos de entrada, ustedes definieron el porcentaje máximo que va a ser capital propio. Y que por política de la clase, habíamos dicho que no podía superar el 40%. Podría ser inferior, pero no superar el 40%. Con este dato de entrada que ustedes definen acá, en la hoja de inversiones aparece la celda J17, que es cuánto de todas las inversiones se va a asumir con capital propio. Y estos 37.288.000 que aparecen en este caso se alimentan en el modelo en el patrimonio, ¿cierto? Como el capital social. Acá están, mis 37.288.000. Fíjense que en función del beneficio neto, que es el resultado de cada año, ¿será que dieron mal el link? Lady, buenas noches. Lady. No. Lady está conectado, ¿no? Lady Restrepo. Lady Larrea Restrepo. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿A dónde te conectas? No, profe, es que creo que me conecté un poco antes. Es que un profesor de nosotros nos va a reponer una clase a las 8 de la noche. Creo que me conecté un poquito antes. Pero esta sala ya está ocupada hasta las 9 de la noche. ¿Hasta las 9 de la noche?
Ah, perfecto. Gracias, profe. Entonces yo le voy a informar al profesor por el grupo. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, retomemos el tema. Fíjense que en la celda 141, que es la de mi patrimonio, está asociada con la celda 54, que es la estimación del beneficio neto de la cuenta de resultados. Y asociado con lo que acabamos de leer en la presentación, ¿cierto? Entonces, producto de estimar cuál es el beneficio bruto, que ya habíamos llegado hasta el EBIT, ¿cierto? Ya habíamos descontado nuestras amortizaciones, pero para llegar hasta nuestro beneficio bruto necesitamos descontar, sumar todo lo que logremos ingresar al negocio por efectos de inversiones y todo lo que necesitamos pagar por servicios de deuda. Eso nos va a quedar nuestro EBT. Y descontando los impuestos, pues voy a llegar a mi beneficio. Pero el problema está en que para calcular el servicio de deuda, pues depende en parte de todo el activo circulante que requiere el negocio y de la operación. Y entonces lo uno depende de lo otro y lo otro depende de lo uno y se crea una referencia circular, que es lo siguiente que vamos a hablar. Hasta este momento hemos ido construyendo la cuenta de resultados de balance, la cuenta de resultados y el balance. Y no hemos encontrado obstáculos relevantes. El obstáculo más difícil en la proyección de cualquier cuenta de resultados y en el balance se encuentra en una referencia circular, que es un bucle, que se da al intentar estimar el beneficio neto en función de la deuda y al mismo tiempo querer determinar cuál es la deuda necesaria para el proyecto. Ese obstáculo provoca una referencia circular a nivel del resultado financiero. Se da el resultado financiero al intentar determinar el nivel de deuda. Para determinar cuánta financiación necesitamos, debemos conocer qué beneficio aporta el negocio en sí, y este beneficio es función del nivel de los gastos financieros. Y esos gastos financieros, pues, son función del nivel de deuda. Si lo miramos de manera esquemática, fíjense que en nuestra cuenta de resultados ya habíamos calculado el EBIT, que son nuestros ingresos antes de intereses y de impuestos, y que lo hacíamos pues a nuestras ventas descontando todos los costos asociados, los costos de producción, los costos de personal, los costos fijos, los costos de otros tipos de impuestos, etc. También descontando el tema de amortizaciones, que sale de nuestras políticas de inversiones, pero cuando llegamos a calcular el EBT, tenemos que pasar por los gastos financieros. Y estos gastos financieros salen de multiplicar una deuda por unos intereses, una deuda adquirida por unos intereses, pero para encontrar cuál es la deuda que requerimos, pues partimos del beneficio, que es el resultado de la cuenta de resultados, y de sumarle las amortizaciones, restar las inversiones en activos, sumar las aportaciones de los accionistas, restar el incremento del activo a corto plazo y sumar el pasivo a corto plazo. Luego fíjense que aquí hay un proceso de iteración que en Excel se puede resolver precisamente habilitando las iteraciones. ¿Todos tienen habilitadas las iteraciones? ¿Cómo sabemos esto? Por favor, en el modelo financiero, háganle clic en Archivo, Opciones, Fórmulas, y habiliten la casilla que dice Cálculo iterativo. Asimismo, el libro debería estar calculando de manera automática. Y le da clic en Aceptar.
Fíjense que mis números cambiaron, ¿cierto? En función de los pocos cambios que ya habíamos realizado. Por favor, todos revisen que el cálculo iterativo está activado. Y por favor revisen la fila 50 relacionada con el EBT. ¿Alguien tiene algún error en la fila 50 después de activar el cálculo iterativo? Yo, profe. Ok. Ese error ocurre porque el Excel se alejó de la posible respuesta y no logra encontrarla en las iteraciones. Entonces, la forma de solucionarla se encuentra en el Excel, en las diapositivas, y es lo que vamos a explicar ahora. Lo voy a explicar despacio porque ya hay un caso y necesito que quede corregido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a parar en la celda C50. En la celda C50 va a borrar el más C47 menos C48. Lo borras y le das Enter. Luego se va a parar nuevamente en la celda C50 y va a arrastrar la celda C50 hasta la celda M50. ¿Listo? ¿Lo pudiste hacer? Sí, señor. Listo. Nuevamente, en la celda C50 va a colocar la ecuación que estaba antes, es decir, celda 50 debería decir es igual a la C44 más la C47 menos la C48. Y le da nuevamente Enter, vuelve y se para sobre la C50 y la vuelve a arrastrar hasta la M50. Ya, profe, ya se arregló, gracias. ¿Listo? ¿Ya alguien ha tenido algún inconveniente con este tema? ¿A alguien no se le solucionó o también se le presentó el inconveniente? Bueno, si a alguien se le presenta el inconveniente, ya saben que lo tienen acá en las diapositivas y deben pues seguir lo que ya acabamos de hacer. Lo siguiente que hace el modelo pues es calcular las necesidades operativas de financiación y en últimas es de las bondades que tiene más grande el modelo porque me va a decir realmente en cuánto me tengo que endeudar si quiero hacer realidad pues el proyecto. En el esquema que habíamos revisado ahorita, fíjense que para calcular esas necesidades operativas de financiación parto de un beneficio neto hipotético que ya tengo ahí definido por una referencia. Voy a sumar mis amortizaciones, producto de las políticas de amortización que ustedes ya definieron. Resto las inversiones en activos, que dentro de estas inversiones en activos pues están los gastos del establecimiento o gastos de constitución, todas las inversiones en inmovilizado inmaterial y todas las inversiones en inmovilizado material. Sumo los aportes de los accionistas, que en otras palabras son las emisiones de nuevas acciones y las ampliaciones de capital,
que en nuestro caso, en el modelo, me voy a detener ahí un minuto. Si nos vamos a la parte del balance de patrimonio, fíjense que tengo en el patrimonio, en la fila 139, la opción de hablar de primas de emisión, que básicamente sería estimar una venta de acciones de mi empresa. No lo vamos a tocar, déjenlo en cero. No vamos a buscar financiación por esta vía. En el negocio ustedes no van a salir a bolsa con su empresa nueva, pero el modelo tiene la posibilidad de hacerlo. También podemos descontar la deuda a largo plazo, que podría ser deuda asociada como préstamos hipotecarios o deuda subordinada, que en el caso del modelo se encuentra en las filas 144 y 145. Que también las vamos a dejar en cero, porque parte de las bondades una de las grandes características que tiene este modelo es que les va a definir en cuánto se tienen que endeudar, pero ustedes, por ejemplo, podrían definir acá en el modelo que ya van a asumir una deuda a largo plazo, por ejemplo, para adquirir en las inversiones un local, como el que tenemos acá. Yo podría decir, este local, estos 70 millones los voy a sacar con una deuda a largo plazo, a 15 años. Y colocar cuánto voy a estimar ahí. Pero en este caso lo vamos a dejar quieto, en cero, para ver qué me dice el modelo de cuánto tiene que endeudarse. También voy a sumar los incrementos en activos a corto plazo, que en última son las existencias, los clientes y otras deudas, el personal y la hacienda pública deudora, que fue mi fondo, mi activo circulante, lo que ya hicimos de activo circulante, y voy a sumar los incrementos de pasivo a corto plazo, como son los proveedores y la hacienda pública acreedora, que son los pasivos circulantes, ¿cierto? Todo este proceso lo voy a hacer a partir de la celda 164, y es lo que tienen resumido de la celda 168 a 182. En la celda 184 me queda el resultado, ¿cierto? Todo lo que aparezca con signo negativo implica un endeudamiento. Endeudamiento que en el modelo se está asumiendo en el menor tiempo posible. Es decir, si bien yo me endeudo en 56 millones, como en el siguiente año van quedando unos valores positivos, lo que va haciendo es aminorando esa deuda hasta que se termina de pagar. En este caso, en 5 años, ¿cierto? Los que ven ahí seleccionados. ¿Cuánto cuesta la deuda? Eso es algo que ustedes tienen que definir en la celda 196. ¿Cuál es la tasa de interés? ¿A cuánto nos presta el banco? Entonces, fíjense que estos valores, ¿qué depende de acá? Dependen los gastos financieros. Y estos gastos financieros dependen o van a la cuenta de resultados, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto en unas diapositivas anteriores, también mi negocio me da la posibilidad de estimar unos ingresos financieros en función de lo que me va quedando libre. Y también en la fila 193 podría definir una tasa
de rentabilidad, no de interés, sino de rentabilidad. ¿De qué hago con esos dineros que van quedando disponibles? Profe, ¿esa tasa la colocamos nosotros? Sí, la pueden definir ustedes. En el modelo que ustedes estaban, ¿estaba 3,5 o estaba 0,6%? 0,6. Fíjense que cuando hablamos de 0,6, es como si tuviéramos ese dinero en una cuenta de ahorros. 0,6% efectivo anual es lo que suele rentar una cuenta de ahorros. O sea, nada, ¿cierto? Si nos volvemos a la teoría de ingeniería económica básica, pues en año estoy perdiendo capacidad de consumo de ese dinero, porque no está ni siquiera compensando la inflación, ¿cierto? Eso es lo que renta una cuenta de ahorros en Colombia. O sea, la palabra cuenta de ahorros realmente no está cumpliendo con la intención que es ahorrar, no, ¿cierto? No está rentando lo que debería rentar, mínimo. Pero puedo encontrar instrumentos en el mercado diferentes al CDT, porque el CDT no es una herramienta válida, porque este es dinero que necesito para la operación de una empresa y lo necesito con cierto grado de liquidez, ¿cierto? O sea, necesito poder usar ese dinero, y si yo digo que lo voy a colocar en un CDT, si quiero obtener la rentabilidad, pues me va a tocar dejarlo quieto y no obedece a las características de mi negocio. Pero existen otros instrumentos financieros, como por ejemplo las fiducuentas, que sí me dan una rentabilidad superior, ligeramente superior a la inflación y tienen alta liquidez. Rentan por ahí de ese orden del 3,5%. Con esto en mente, una vez hemos calculado nuestras necesidades operativas de financiación en nuestro modelo, pues ya tenemos nuestro flujo de caja. Tras obtener el flujo de caja operativo del año, o sea, las necesidades operativas de financiación, solo debemos completar ese dato con la posición de deuda neta de la compañía en el año anterior, y al hacerlo llegamos a la posición de deuda neta del próximo ejercicio. En la próxima página recogeremos de manera esquemática el proceso seguido, que es lo que ya hemos venido haciendo en todo el modelo, en última. Y pues con eso nos va a dar el resultado de nuestro flujo de caja eventualmente. Hasta acá hemos sido capaces, con el procedimiento mostrado en las páginas anteriores, de construir un balance hipotético de nuestra empresa y una cuenta de resultados hipotética de nuestra empresa. Cualquier financiador o inversionista, o incluso nosotros mismos, tenemos una herramienta que nos permite responder a cuestiones sobre el proyecto y sobre todo ver el impacto de cualquier variación de una variable en el proyecto, lo que se suele llamar análisis de sensibilidad. Entonces fíjense que en nuestro flujo de caja, cuando hablábamos de flujo de caja, teníamos una diapositiva, que es esta, en donde finalmente llegamos a nuestro flujo de caja libre, ¿cierto? Al EBIT, le sumamos las depreciaciones y amortizaciones, descontamos nuestro capital de trabajo o fondo de maniobra, descontamos nuestras inversiones de capital y llegamos a nuestro flujo de caja operativo, y sobre esto descontamos nuestros intereses, impuestos hipotéticos, llegamos al flujo de caja libre, que es básicamente lo que se está haciendo en esta última parte del modelo, en el cálculo del flujo de caja libre. Es eso exactamente lo que se está haciendo. Después, sobre este flujo de caja libre que tenemos acá,
en la fila 213, es que hacemos la respectiva evaluación del proyecto. ¿Qué necesitamos para evaluar? Pues conocer cuál es nuestro costo de oportunidad, que ustedes ya lo calcularon y lo definieron en su segunda, en la presentación, ¿cierto? Del caso de negocio. Y después comienzo a calcular los diferentes indicadores, BPN, TIR, podría calcular la relación beneficio-costo, puedo calcular payback, etc. En este caso, el valor presente neto me está dando de menos 37.150.179 pesos. Y fíjense que algo que no tiene sus modelos, pero que pueden hacer de manera muy sencilla, es el diagrama de flujo de caja, ¿cierto? Que en últimas lo que está graficando, pues es la fila de flujo de caja libre. Pregunta, ¿este negocio es viable o no? Pues generan ganancias, pero no tantos como la deuda inicial y es a un plazo de 10 años. ¿Quién dice algo diferente? ¿Es viable o no es viable? Los flujos positivos que se estiman en el negocio superan los flujos negativos. No, señor. ¿Por qué no? Pues creo que por el PPN es que, no sé, pues, creo que por el PPN. Ya todos saben que el parcial de matemáticas financieras e indicadores de bondad económica es este viernes, ¿cierto? Señor. Hay que comenzar a estudiar. ¿Cuándo un negocio es viable en función del valor presente neto? ¿Cómo tiene que ser el valor presente neto? Positivo. 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 Entonces vuelvo y hago la pregunta. ¿El negocio es viable o no es viable? No sé. No es viable. El valor presente neto es negativo. Eso quiere decir que todos los flujos positivos que se están proyectando en el negocio no compensan el negativo o la inversión. ¿Qué puedo hacer para viabilizar este negocio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sensibilidades le hacemos? Tal vez reducir los costos y subir un poco el precio de venta. Bueno, Vender más. a ver. Digamos, lo más sencillo, matemáticamente hablando, sería subir el precio de venta, que es lo que acaba de decir su compañero, y decir que voy a vender más. ¿Ok? Si yo tengo ventas ilimitadas en cualquier negocio se vuelve viable. ¿Mm? Entonces, esa va a ser nuestra última opción. Subir valor de venta y subir las ventas. Reducir costos fue la otra alternativa que decía su compañero.
Ok, reducir costos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué podría ser reducir costos? A ver, miremos nuestros costos. Pues resulta que yo por acá había proyectado 3 puntos de venta y en el primero, como compré un local, había dicho que iba, en el primer punto de venta solo tengo una administración de ese local, un recibo de agua de 50.000, uno de luz de 60.000, gastos de internet 80.000, gas, papelería y no más, ¿cierto? Porque estos ya son gastos consolidados de mi negocio consolidado. ¿Alguno de esos les parece muy costoso? ¿Quiere que lo quitemos? ¿Qué opinan? Digamos que no necesito internet para vender empanadas. Cero. Con quitar el internet, el modelo se vuelve viable. ¿En cuánto estaba el VPN ahorita? ¿Alguien se fijó en cuánto estaba? Se redujo como en 4 millones, creo. Estaba en 37 millones. Lo voy a volver a poner. Si aquí le digo 12, el VPN estaba en menos 37. Si lo quito, queda en 33. ¿Qué pasó? Si ahorita decía 30. ¿Qué quité? Quité fue el gas. Perdón. Voy a quitar el internet. Ni teléfono, ni televisión, ni teléfono, ni internet. Voy a colocarle a ese negocio. Uy, pero un momento, el teléfono, como que sí es importante, ¿no? Porque entonces, como me hacen pedidos, y más en época de pandemia, y todo lo demás, ¿será que vale la pena quitarlo o no? ¿Qué más podría hacer? Profe, solo teléfono. Listo. Entonces voy a reducirle el valor, 40.000 acá, a la mitad. 40.000. Resulta que a los 5 meses, solo tengo otro punto de venta, ¿cierto? Pero el otro punto de venta ya no tiene local propio, entonces no hablamos de administración, sino de arriendo. Arriendo de un local. Vamos a suponer que arriendo de administración me vale 500.000. Voy a reducir otra vez esto a 40.000 el internet. Es que lo que está muy alto es como los gastos de personal. Es que es lo que está como afectando mucho el Vale, entonces modelo. ahora revisamos eso. Quedémonos, voy a revisar este un minuto. Entonces, en el modelo, habíamos dicho, en el periodo, en el momento 3, habría el segundo punto de venta y los gastos los incrementé en un 88%. Gastos de explotación. Pasé de 5 millones a 15. De 6 millones, sí, de 5 a 15. Aquí voy a saltar de 5.900 a 17. Ah, no, mentira, voy a quitarle todo esto de seguros, marketing y demás. Por ahora le voy a quitar. Voy a subir de 5.900 a 15 con el segundo punto. Es decir, voy a incrementar en 159,47% el modelo. Lo he incrementado en 100, ¿qué? Uf, pero ¿qué pasó aquí?
Nada, ¿cierto? Eso tocará dejarlo así. 159,47. Va. Después, cuando abro mi segundo punto de venta, igual, ¿cierto? Pongo otro punto de venta. Tengo que subir de 15.820.000 a 25 millones. Entonces tengo que hacer un incremento del 58,9. Acá. Listo. Subí a mis 25 millones. Vamos a quedar quieto ahí. Eso, con solo bajarle a los gastos de internet, quité los seguros, quité los mantenimientos de equipo y quité el marketing y la publicidad. ¿Ya mi negocio es viable o no? Todavía no es viable, no dice menos 34 millones. Miremos el personal. Entonces arrancamos con un cocinero que gana 1.300.000. No, ¿cuál 1.300.000? No, pongamos el mínimo. Coloquémosle el mínimo. Un contador que también gana el mínimo, pero trabaja medio tiempo. Y un cajero que gana el mínimo. Pero un momento, allá a este señor le estoy colocando. Al cajero lo estoy colocando acá. Como que trabaja un mes. Como que trabaja un mes, ¿cierto? Antes se me incrementó el tema. Ahí tenía un error. Sí, en Nazaret. Ok. ¿Qué pasa cuando abro el segundo negocio? Digamos que voy a colocar otro cocinero. Voy a tener que colocar otro cajero también. Pueden apagar el micrófono. Gracias. Entonces, en el modelo voy a pasar del año 1. Eso se complicó, ¿sí lo vieron en el flujo de caja? ¿Dónde tengo mis gastos de personal? Acá. Arranco en 39 millones. Lo incremento lo que incrementa el salario mínimo. Voy a pasar, cuando abro mi primer negocio, de 40 millones a 78 millones, ¿cierto? Es decir, va a incrementar un 90,91%. Estamos peor que antes. Y cuando abro mi segundo punto de venta, ya debería tener dos cocineros más, 2 cajeros más. Voy a incrementar de 79 millones a 100, ¿qué? De 79 millones a 116, un 47%. Fíjense que ya no puse el administrador. Esto ya no tiene administrador. Que sería bueno colocarlo, porque ya son 3 puntos de venta.
Pero bueno, quitando el administrador, ¿mejora el tema o no mejora? Nada, ¿no? Quedamos peor que antes porque resulta que el cajero lo teníamos mal modelado. Entonces voy a cambiar la visión de mi negocio. Resulta que ya no quiero abrir 3 puntos de venta. Me voy a quedar con un solo punto de venta, pero que funcione bien. Entonces, chao a estos amigos. Chao a todo esto. Y solo voy a dejar por acá un mantenimiento de equipos al año y un marketing y publicidad cuando sea consolidado. Le voy a bajar el mantenimiento de equipos por allá a 200.000. Se va a incrementar los gastos fijos en 34,95 en el año 5. $34,95 en el año 5. Aquí me mantengo con mi 3%. Arriba en ventas me quedo con mi 3%. Ya no voy a colocar los otros puntos de venta. Una política de aumento de precios los 3 primeros años, pero después me quedo solo aumentando la inflación. Gastos de personal. No voy a tener más gastos de personal. Siempre 1,39 y 1,39. ¿Será que ahí el tema mejoró? ¿Cómo va mi modelo? La VPN menos 69 millones. El negocio no aguanta comprar un local, ¿cierto? Probablemente. Entonces, en mis inversiones, chao la compra local. En mis impuestos ya no tendría prediales. Fíjense que ni siquiera lo había contemplado, pero debía haberlo contemplado si estaba pensando en comprar un local. En mis gastos fijos ya no hablamos de administración, sino de pronto de un arriendo de un local. Un arriendo más administración de ese arriendo, pongamos, estimemos unos 600.000 pesos para un local, para un punto de venta de empanadas. El incremento es de 17,76 ahora de gastos fijos. $17,76 acá. ¿Qué pasó con el modelo? ¿Se salva o no se salva? Fíjense que tengo acá unos años negativos, ¿no? El valor presente neto sigue siendo de menos 21 millones. ¿Por qué estos años negativos? Los ingresos no alcanzaron a cubrir, pues, gastos, los impuestos, todo eso. ¿Cada cuánto? Cada 4 años, mire.
Periodo 0, 1, 2, 3. Cada 3 años se está presentando. Pero tiene que ver con mis políticas de amortización. Cada 3 años. Inversiones en maquinarias y equipos. Lo tenía cada 3 años porque estaba estimando abrir 2 nuevos puntos. Pero ahora, fíjense que esto lo puedo poner en máximo 10 años. Vamos a dejarlo en 10. ¿Qué pasa acá? Cambió el flujo, ¿cierto? En el año 10, pues pega duro porque ahí ya asumí que me tocó depreciar toda mi maquinaria de equipo grande, gruesa, y volver a adquirirla. Pero en el flujo, el tema va mejorando. ¿Qué más puedo hacer? Si los precios ya están ajustados más o menos y demás. Bajémosle al crédito. Busquemos un crédito más barato, que tal un 14.5%. Acá yo puedo decir cualquier cosa, ¿no? Pero ustedes lo tendrían que buscar. Buscar el banco que les preste a eso. Bajándole a este crédito, nada. Todavía el negocio no sigue siendo viable, ¿cierto? No le vamos a prestar a los empleados. Cero aquí. Nunca les voy a prestar. ¿Qué pasó? Menos 15 millones. Uf. Y entonces, ¿por qué hay tantas ventas de empanadas? ¿Ah? Las políticas de existencias y de clientes creo que están bien. Ya no le estamos prestando a mi personal. Estoy revisando todas las celdas azules, a ver qué puede estar mal. Revisemos el tema ventas. Ahora sí. Estoy vendiendo 100 productos diarios. Y estoy diciendo que durante los primeros 5 años mi negocio tiene crecimiento del 3%. O sea, digamos, lo que viene creciendo, lo que venía creciendo la economía año a año en Colombia en los últimos años. Me voy a estancar en el año 5. Busquemos el punto de equilibrio de mi negocio, es decir, cuántas ventas hacen Esto, el profe, qué negocio pena. sea viable. Señor, El tema de impuestos ya está ajustado, pues como antes se tenían proyectado más puntos, o sea, los impuestos ya se ajustaron pues a la nueva realidad. sí, en impuestos de hecho solo tengo impuesto de industria y comercio que no cambia y renovación de registro mercantil que no cambia porque está en función de mis activos. Digamos, eso está ajustado. Entonces miremos temas de ventas. Yo estoy diciendo en este momento que de las empanadas de pollo y carne vendo 10 empanadas diarias. Mire, 10 por 52 semanas. Mientras que de la mixta hawaiana y demás solo vendo 8. Voy a decir que vendo 10 de las de todo tipo. Además que vendo 30 limonadas al día. Voy a decir que voy a vender 50 limonadas al día. ¿Será que con esto mi modelo ya se vuelve viable? Sí, ¿cierto? Con esa estimación que hice, se volvió viable. Superó, de hecho, ¿no? Entonces, volvamos a ventas y costos y digo, bueno, no 50 limonadas, quedémonos con las 30 que había proyectado inicialmente. ¿Es viable? Sí, es viable. Ok. Entonces, volvamos a las ventas y costos. Sigamos con las 8 que tenía proyectadas en un principio, pero solo para menos productos. Por acá, la mitad. ¿Es viable o no? Ya no lo es. Un par más. Todavía no. 2 más.
Sí. Una menos. Sí. ¿Será que si de estas vendo 9 diarias? Nada. Tengo que vender 10. ¿Qué tal si vendo 28 limonadas y no 30? Nada. 29. Todavía no, pero está muy cerca, ¿cierto? Dejémosla en las 30. Y voy a asumir que ese es mi punto de equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿será que yo soy capaz de vender 116 productos en el día? Si mi respuesta es sí, y ya mi negocio se viabilizó, pues yo podría parar en este momento y comenzar a escribir nuevamente mi entrega final. Revisar la visión, ya no tengo 3 puntos, ¿cierto? Entonces tengo que escribir la visión que sea concordante con este modelo. Y todas las demás políticas que ya fui cambiando acá, que no le voy a prestar a mis empleados, que no voy a hacer promociones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí lo ven? ¿En cuánto se tiene que endeudar este negocio? En 15 millones de pesos, que es lo que tengo proyectado acá, en la celda 188. O acá, para ser más específico, en la C184. Esos 15 millones de pesos los voy a lograr pagar en 3 años, de acuerdo a las características que tiene mi modelo. ¿Dudas? ¿Aló? ¿Hola? ¿Siguen conmigo? Sí. Profe, y si haciendo esas modificaciones no logramos que se viabilice. Bueno, entonces, buenas preguntas. A ver. La primera pregunta que suelen hacer es, ¿pueden hacerse las modificaciones? Sí, pueden hacerse las modificaciones. De hecho, ustedes tienen que hacer las sensibilidades que crean convenientes para tratar de viabilizar o incluso mejorar las condiciones de un proyecto que ya sea viable y ajustar el modelo financiero. Si después de hechas todas las sensibilidades no se viabiliza, o sea, si yo llego a un punto en donde analizo el punto de equilibrio y resulta que necesito unos números que son poco probables en la realidad, pues ya está, lo dejo así. Llego hasta buscar el punto de equilibrio. O sea, yo puedo hacer crecer esto en ventas, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes pueden llegar a eso, a mostrar cuál sería el punto de equilibrio y decir, no, definitivamente este negocio no es viable porque vender eso es poco probable. ¿Sí? Pero obviamente en la sustentación, pues yo les haré ciertas preguntas y revisaré si hicieron todas las, digamos, sensibilidades que son más lógicas. ¿Sí? Si las tuvieron presentes o no. Entonces es importante sensibilizar el modelo, revisarlo. Para la próxima clase, o sea, ¿cómo estamos en este momento? Y ya para terminar. Con esto hemos terminado nuestra asignatura de Ingeniería Económica, con lo que hemos visto hasta hoy. Para la próxima clase vamos a atender dudas e inquietudes que ustedes tengan sobre lo que sea que se les presente con el modelo financiero. Que ustedes no han podido hacer el cargue de alguna estrategia específica que quisieran modelar, lo podemos revisar. O que quieren revisar algunas sensibilidades que hicieron o algún aspecto específico, pues lo podemos hacer en la próxima clase.
Entonces depende de ustedes qué tan rica sea o no la clase. El viernes, parcial. Y la próxima semana, entonces haríamos las sustentaciones del modelo y del proyecto final, que es la última, bueno, no la última, es casi la última nota que tenemos en la clase. En ese orden de ideas, en la semana de parciales ustedes no se entenderían conmigo más que para afinar el documento escrito y enviarlo. Pero ya saldrían de la sustentación y de cuadrar horas y todo lo demás. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos la próxima clase. A ver por acá en el chat, ¿qué me dicen? Profe, ¿cómo va a ser la metodología del parcial? Buena pregunta. Ya está definido Julián David en Moodle. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial? Por favor, revisen en el examen. Vamos a hacerlo rápidamente, aunque ya nos van a dar las 9. Si ustedes entran a Moodle, a la opción de evaluaciones, de exámenes, perdón, donde dicen segundo examen parcial, acá tienen la metodología. Para desarrollar el parcial se debe ejecutar en un documento Excel adjunto, tener en cuenta que el parcial es individual, el archivo tiene un macro para verificar esto, etcétera, etcétera. Lo que está especificado acá es en Excel. El día del parcial yo les entrego las preguntas en el Excel y ustedes en ese mismo Excel desarrollan y vuelven y suben el documento a Moodle. Profe, la próxima clase también podríamos preguntar sobre este taller que está subido hoy. Sí, pero primero resolvemos las dudas del modelo financiero. Listo, profe. Ahí dice grulla, ¿no? ¿Cómo? En el 7 dice, en el apartado de grulla, ¿es Moodle? Moodle, sí. Ah, ok. Carguen archivos realizados en el apartado de grulla, en el apartado de Moodle, sí. Que a veces me confundo porque el año pasado tenía grulla, que es el Moodle de la escuela. ¿Sí? Ok, gracias. Ojo, les voy a hacer la siguiente observación. Solo resuelvo dudas del modelo financiero la próxima clase. Luego aprovechen esa clase. O sea, por WhatsApp tampoco. Pocos. La idea es que estén cargadas los modelos en lo que les queda de semana. O sea, que el miércoles lleguen con su modelo cargado y ajustado. De hecho, si ustedes llevaban juiciosamente la clase, en la medida en que vamos hablando y desarrollando, podían ir ajustando su modelo. Bueno, gracias por la asistencia. Nos vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego.